Y bien, ahora vamos a ver cómo determinar aquello que se conoce como ángulos cofinales. Entonces, ¿qué son estos ángulos cofinales, también llamado ángulos coterminales? Pues es bastante fácil y lo vamos a ver directamente con este ejemplo. Nos está diciendo que encontremos el valor de estas funciones trigonométricas. En este caso, por ejemplo, seno de 390 grados. Ahora, el 390 grados, si nosotros lo graficamos, vamos a tener esto que tenemos acá en esta imagen. Nosotros vamos a dar una vuelta entera y hasta ahí tenemos 360 grados, pero falta todavía un poco más. Para llegar al 390 habría que aumentar 30 grados más. Entonces, el 360 es una vuelta entera y un extra de 30 grados. Si hasta ahí se entiende, entonces ya es fácil lo demás. Entonces, este ángulo de acá es 390 grados. Y 390 grados forma el mismo triángulo, como ustedes pueden ver, que se forma con el ángulo de 30 grados. Entonces, los lados de este triángulo van a ser los mismos que para el 30 grados, es decir, la hipotenusa 1, el cateto opuesto a 30 grados, que esto va a ser 30 grados, ¿verdad? El cateto opuesto es un medio y el cateto adyacente es raíz de 3 sobre 2. Entonces, si me está preguntando el seno, pues esto es muy sencillo. El seno, lo vamos a hacer con este color, el seno de 390 grados. Miren, lo vamos a hacer paso a paso. Eso yo lo puedo escribir como seno y en lugar de 390 yo puedo escribirlo como una vuelta entera, es decir, 360 más lo que falta para llegar al 390, que sería 30 grados. Ahora hemos visto que una vuelta entera, esta vuelta de acá, no va a afectar a los valores de las funciones trigonométricas y solamente va a afectar el ángulo que sobre, es decir, lo que forma este 30 grados de acá. Entonces, esto es como si no contara. La vuelta entera no va a afectar a la función, al valor de la función trigonométrica. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados, como nosotros sabemos, cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Nosotros podríamos decir entonces que el seno de 390 grados es igual a un medio. Esa es la forma entonces en la que se sacan los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos cofinales. Las vueltas enteras se las quitan, no se las toma en cuenta y se calcula directamente el ángulo sobrante. Pero esto yo sé que va a quedar más claro con unos cuantos ejemplos más. Y aquí nos vamos con otro ejemplo. Entonces aquí tenemos el inciso B, me dice coseno de 420. Muy bien, coseno de 420. Nosotros lo vamos a anotar acá. Coseno coseno de 420 grados. Muy bien. Eso es lo mismo que decir coseno, lo voy a poner acá. Esto es lo mismo que decir coseno de, y el 420 se forma con 360 grados más 60, ¿verdad? 360 más 60 es 420. Y hemos dicho que la vuelta entera prácticamente no cuenta. Entonces, esto es lo mismo que decir coseno de 60 grados. Y nosotros lo podemos ver también aquí en la figura. Damos una vuelta entera, hasta ahí hemos logrado 360 grados, pero para llegar al 420 nos faltan 60 grados más. Entonces este pedazo de acá sería 60 grados y de esa forma, con el lado inicial que está sobre el eje positivo X, se forma el mismo triángulo que nosotros manejamos para 60 grados, donde eso ya lo sabemos, esto es un medio, esto es raíz de 3 sobre 2 y esto va a ser 1, que son las relaciones de tamaño entre todos los lados. Y bueno, entonces coseno de 60, como nosotros podemos ver, es igual, coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces eso va a ser igual a un medio. Ahí está, el resultado entonces sería este. Coseno de 420 grados es igual a un medio y lo podemos comprobar en la calculadora. Lo vamos a poner esto acá. Coseno de 420 grados, como ustedes pueden ver, es igual a un medio. Muy bien, ahí está. Vamos a seguir haciendo unos cuantos ejemplos más. Ahora vamos a manejar radianes. Ya saben que cuando no me da la unidad, entonces estamos trabajando en radianes. Entonces vamos a ver esto. El inciso C. El inciso C me está diciendo tangente de 9 pi cuartos. Entonces vamos a encontrar tangente de 9 pi cuartos. ¿Cuánto valdrá esto?
pues entonces nosotros vamos a ponerlo así. Nosotros vamos a descartar una vuelta entera primeramente. Una vuelta, nosotros sabemos que son 2pi, ¿verdad? Aquí lo vamos a escribir momentáneamente. Una vuelta es 2pi. Y este 2pi, si yo quiero escribirlo en términos de cuartos, o sea, con denominador 4, amplifico, multiplico por 4 arriba y abajo y voy a tener 8 pi cuartos. Entonces 2pi es lo mismo que decir 8 pi cuartos. Entonces 8 pi cuartos es una vuelta entera. Ahora aquí nosotros tenemos 9 pi cuartos, que significa que esto es lo mismo que decir tangente de 8 pi cuartos más un pi cuarto. El 1 ya no se escribe y la suma de estos dos es 9 pi cuartos. Pero lo hemos escrito así ¿por qué? Porque esto es lo mismo que decir 2pi y eso es una vuelta entera al círculo y eso es lo que nosotros vamos a descartar. Entonces esto lo borro de momento. Por lo tanto, esto ya no se lo toma en cuenta y es lo mismo que decir tangente de pi cuartos directamente, de esto que sobra acá. Y lo vamos a anotar acá. Bueno, y este valor, tangente de pi cuartos. La tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Primeramente recordemos que pi cuartos es 180 sobre 4 y eso sería 45 grados, ¿verdad? Entonces estamos hablando del triángulo de 45 grados. Si nosotros lo graficamos acá, esto sería el triángulo de 45 grados, que es lo mismo que decir pi cuartos, y ese triángulo tiene por lados raíz de 2 sobre 2 y por hipotenusa 1. Entonces la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, un número sobre el mismo número, entonces me da 1, ¿verdad? Por lo tanto, la tangente de 9 pi cuartos va a ser igual a 1. Ahí está. Esos son los ángulos cofinales. No es nada difícil. De todas formas, seguimos con unos cuantos ejemplos más. Ahora vamos en sentido negativo. Miren. Entonces, acá, el inciso D. El inciso D nos está pidiendo secante de menos 7 pi cuartos. Entonces, a ver, vamos a ver. Me está pidiendo secante de menos 7 pi cuartos. Entonces, esto es lo mismo que decir, vamos a ver esto de acá. Entonces, esto es lo mismo que decir como que retrocedemos una vuelta entera y después volvemos en sentido positivo pi cuartos. Vamos a ver eso. Menos 7 pi cuartos. Menos 7 pi cuartos es lo mismo que decir menos 8 pi cuartos más pi cuartos. ¿Por qué yo lo escribo de esta forma? Porque el 8 pi cuartos hemos visto que esto es lo mismo que decir 2pi, es decir, es una vuelta entera. Por lo tanto, para llegar a este ángulo, lo que yo estoy haciendo es retroceder una vuelta entera. Aquí está, estamos retrocediendo una vuelta entera, pero nos hemos pasado porque el ángulo era solamente 7 pi cuartos, por lo tanto, le sumamos ese extra que nos hemos pasado, es decir, le sumamos este pi cuartos de acá. Y de esa forma, nosotros vemos que el ángulo inicial, el lado inicial es ese y el lado final va a ser este. Y aquí se forma un triángulo donde aquí tenemos un ángulo. Ese ángulo es el pi cuartos, ¿verdad? Y pi cuartos hemos visto que es lo mismo que decir 45 grados. Entonces, esto es lo mismo que decir, bueno, corresponde al triángulo que es raíz de 2 sobre 2, el triángulo de 45 grados. Y esto lo vamos a escribir acá. Vamos a escribir entonces esta secante como menos 8 pi cuartos, porque eso es un menos una vuelta entera, más pi cuartos. ¿Listo? Nosotros sabemos que la vuelta entera no se la toma en cuenta, todo eso, entonces esto es lo mismo que decir secante de pi cuartos, porque vemos aquí también que ese triángulo es el que se forma, ¿verdad? Es el triángulo de pi cuartos y la secante es el inverso del coseno, por lo tanto va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso va a ser, lo voy a anotar aquí, 1 sobre raíz de 2 sobre 2 y eso me va a dar 2 sobre raíz de 2 y eso me va a dar raíz de 2. Muy bien, entonces
Esta secante simplemente es raíz de 2. Y el resultado sería este. La secante de menos 7 pi cuartos va a ser igual a raíz de 2. Muy bien, como pueden ver no es nada complicado, está bastante simple, bastante sencillo, y vamos a ver uno más. Este último ejemplo. Entonces este último me dice cosecante de menos 270. Entonces vamos a calcular esto y vamos a sacar la cosecante de menos 270 grados. Cuando está con grados es más fácil ubicarnos, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer directo. Menos 270 yo lo puedo escribir de esta forma. Menos 360, o sea, hemos retrocedido una vuelta entera, pero vamos a tener que sumar 90 grados. Más 90 grados. Listo. Las vueltas enteras, ya sea positivas o negativas, no las tomamos en cuenta. Entonces, esto es lo mismo que decir cosecante de 90 grados. Muy bien, la cosecante. La cosecante sabemos que es el contrario del seno, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, para esta recta de acá, esta recta vertical, el cateto opuesto, bueno, la hipotenusa sabemos que siempre va a valer 1. El cateto opuesto, que sería el cateto vertical, eso es muy importante, el cateto vertical sería también 1, porque hipotenusa y cateto vertical están sobre el mismo lugar, ¿verdad? Es como si el cateto estuviera ahí, justo por debajo de la hipotenusa, porque están ocupando el mismo lugar. Y por último, el cateto adyacente, que sería el cateto horizontal, vale 0, porque esta recta de acá no se inclina para nada de manera horizontal, ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Entonces, esta cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa que vale 1 sobre cateto opuesto que vale 0. Eso va a ser 1 sobre 0, y eso hemos dicho que es indefinido, o nosotros lo podemos poner como infinito, tiende a infinito. Entonces nosotros ponemos aquí el resultado. Cosecante de menos 270 grados va a ser igual a indefinido. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, así es como se manejan los ángulos cofinales. Esto nos sirve no solamente para una vuelta, sino para varias vueltas. Por eso aquí esto nos dice, lo voy a escribir acá con la forma del seno, lo vamos a escribir con otro color, y ya con esto terminamos el video. Seno de tita, vamos a usar las mismas letras que están acá, más 360 grados por K es igual al seno de tita. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que nosotros vamos a quitar, esto es con más y con menos, perdón. Sí, ahí está, con más y con menos, porque todas las vueltas, ya sea positivas o negativas, las vueltas enteras, que son múltiplos de 360, nosotros las quitamos y directamente calculamos seno de tita. Ahí está. Por ejemplo, ahorita en este video hemos hecho solamente ejemplos con una sola vuelta, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, les pidiera seno de, vamos a poner un número, 750 grados? Esto es lo mismo que decir seno de 720 grados más 30. Y esto es lo mismo que decir, el 720 es un múltiplo de 360, es 2 por 360. Entonces, significa que ha dado 2 vueltas y le ha faltado un poco para llegar al 750. Las vueltas enteras se van. Esto es lo que significa vueltas enteras. Entonces las vueltas enteras se van, y esto es lo mismo que decir seno de 30 grados, y eso vale 1/2. Entonces, esta es la forma. Bueno, aquí es casi innecesario que esté de todas las funciones, pero bueno, así decía en el libro, lo dejaremos. Lo que nosotros tenemos que entender bien es eso. Las vueltas enteras nosotros las descartamos y calculamos la función para el pedazo de ángulo que sobra. No importa si las vueltas son positivas o negativas. Y como siempre les dejo ahí unos cuantos ejercicios. Por favor, practíquenlos, pueden hacerlos todos. Son ángulos cofinales, también llamados coterminales. Y eso sería. Apoyen al canal, denle un like, suscríbanse, compartan el video. Y pues nos vemos en el siguiente video.